Mira este mundo, quienes lo habitamos, su naturaleza única, imposible de repetir, el agua que fluye, los bosques que respiran, la luz que atraviesa la atmósfera, cada detalle, cada equilibrio, cada forma de vida, parece sostenido por una precisión extraordinaria. Todo esto para convertirse en nuestro hogar, el único que existe en el universo, un mundo creado para nosotros porque también fuimos creados como seres únicos. Fuimos dotados de la mayor inteligencia de nuestro universo. Ese es nuestro mundo. No es solo belleza, es armonía. No es solo diversidad, es coherencia. Esto no es un escenario cualquiera, es un sistema extraordinariamente ajustado para la vida. Nuestro hogar, un planeta donde todo parece haber sido calibrado. Para que la vida sea posible, para que exista la Tierra, todo tuvo que alinearse. Distancia exacta, atmósfera estable, un mundo protegido por un campo magnético y ubicado a la distancia exacta de su estrella. Cambie una sola condición y la vida desaparece. La ciencia ha intentado medir estas probabilidades, pero hay un punto en que el cálculo deja de explicar. Cuando multiplicamos probabilidades para crear un mundo igual, el resultado no es pequeño, es prácticamente cero. Repetir las condiciones de un mundo igual al nuestro es un proceso casi imposible, porque incluso en un mundo habitable la vida no está garantizada. Primero, la creación de nuestro hogar ha sido un proceso que ha tomado 4.500 millones de años. Un proceso terrible con eventos encadenados unos tras de otros. Eventos cada uno asombrosos. Luego de los mismos surgió lo más simple, pero a la vez lo más maravilloso, la vida. Primero surgieron organismos microscópicos, casi invisibles. Durante miles de millones de años, la vida no fue más que eso. Y luego ocurrió algo extraordinario. La vida se volvió compleja. Células organizadas, estructuras internas, operación biológica, un salto inexplicable. Después la vida se volvió multicelular, se diversificó, se adaptó y surgieron organismos capaces de percibir, de moverse, de interactuar con su entorno. Pero nada de esto exigía inteligencia. Sin embargo, apareció la mente, el lenguaje, el pensamiento abstracto, la ciencia y la conciencia del propio existir. Se dio paso al hombre pensante y creador. Surgieron las civilizaciones. Cada uno de estos pasos que creó nuestro hogar como lo que somos es improbable de volverse a repetir. ¿Sabes el gran misterio de la humanidad? El cerebro humano, la estructura más compleja conocida del universo, y sin embargo su verdadero potencial aún no ha sido plenamente comprendido. No por la física, no por la biología, ni siquiera por la espiritualidad. Sabemos algo inquietante. Parece estar limitado. Desde los primeros años de vida existen casos extraordinarios, personas que tras un accidente despiertan habilidades fuera de lo común, música, matemáticas, arte, como si algo se hubiera liberado. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿y esas capacidades no son excepcionales, sino posibilidades contenidas en todos nosotros? Incluso desde la espiritualidad, esta idea no es ajena. Jesucristo afirmó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas. Nada sería imposible. Pero la ciencia nos dice otra cosa. El universo está regido por constantes inmutables: la velocidad de la luz, la gravedad, las fuerzas fundamentales, la constante de Planck, un delicado equilibrio que no cambia en ningún lugar del cosmos. Bajo esas leyes, lo extraordinario parece imposible, y aún así, recordemos que apenas entendemos una fracción del cerebro humano,
Y aquí aparece la paradoja. Aceptamos teorías como los multiversos, los universos paralelos, incluso realidades digitales, pero nos cuesta admitir que el mayor misterio podría estar dentro de nosotros. Tal vez no estamos separados del universo, tal vez somos su forma más avanzada de conciencia, su punto más alto de inteligencia, su propia sublimación, y precisamente por eso hemos sido limitados, para preservar el equilibrio, para hacer posible la vida, porque si no tuviéramos límites, ¿qué nos impediría creer los dioses? Te encuentras en un lugar cualquiera tomando el sol y de repente te alejas a una escala geométrica de 10 y ahora ves solo las calles en donde estabas y te alejas más y más y ahora ves las montañas y el océano y el pedazo de mundo que habitas y ahora el continente dentro del globo terráqueo y te sigues alejando y ahora ves a la luna girando alrededor de la Tierra. Te alejas un poco más y más y más y ahora ves la Tierra en el sistema solar girando alrededor de su Sol. Y sigues en ese viaje alejándote más y más y ves que el Sol es un pequeño punto dentro de un universo de puntos y de sistemas parecidos a él. Y ahora ves que es una estrella lejana que se pierde en el infinito. Y te sigues alejando más y más. Ves un cúmulo de estrellas hasta llegar a esa hermosa Vía Láctea, nuestro universo, el que conocemos. Y esa Vía Láctea ahora desaparece. Se ve un pequeño punto en una maraña de universos en el infinito. Y te das cuenta que has viajado tan solo 1 billón de años luz. Y ahora emprendes el viaje de regreso. Pasas de nuevo por la Vía Láctea, ves la luminosidad del Sol, ves nuestro sistema solar, ves la Luna y ahora llegas a la Tierra. Y ves el parque en donde te encuentras tomando el sol. Ahora te ves radiante y entras a tu cuerpo, lo haces a uno de tus ojos, para iniciar un nuevo y extraordinario viaje. Ves tu iris y tu pupila, ahora la retina, los vasos sanguíneos, las células blancas, y continúas en tu fantástico viaje y ves tus cromosomas, tu ADN, la doble hélice del mismo. Te encuentras con un grupo de átomos y uno de ellos es de oxígeno. Llegas al núcleo del átomo de oxígeno y te encuentras con la partícula más pequeña creada. Hemos afirmado que somos la estructura más compleja del universo conocido. No solo somos una creación dentro del universo, somos una manifestación de sus mismas leyes. Para explorar esta relación, nos apoyamos en una obra extraordinaria, The Power of Ten, que acabamos de ver, creada por Charles y Ryan Ernst, y ampliamente difundida en contextos científicos, incluyendo la NASA. Vemos a través de una escala geométrica de 10 nuestro cuerpo, desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño, y entonces aparece una verdad poderosa, que los patrones del universo se repiten en nosotros mismos. Y que el ser humano no solo habita el universo, sino que lo expresa. Somos un punto de encuentro entre lo invisible y lo visible. El punto donde también lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño se encuentran. La ciencia ha logrado cosas extraordinarias. Nos ha permitido entender la materia, la energía, el tiempo. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que todo sistema tiende al desorden. Entonces, ¿eso somos? ¿Materia que se degrada? ¿Un sistema destinado a desaparecer?
Pero hay algo que la física aún no logra explicar completamente. La conciencia, la intención, el propósito. Lo que somos no cabe completamente en las ecuaciones. Si una inteligencia es capaz de comprender el universo, ¿puede realmente terminar reducida a polvo? Para muchos la respuesta es no. El ser humano no está llamado solo a existir, sino a trascender. No a convertirse en un dios, sino a reencontrarse con su origen. ¿Qué somos? ¿Por qué morimos? ¿Hay un Dios? ¿Hay vida después de morir? Son preguntas sin respuesta, aparentemente porque a lo mejor debemos hacernos otras antes de abordarlas para que sus respuestas nos allanen el camino. ¿No sería mejor preguntarnos para qué fuimos creados? ¿Por qué existe alguien capaz de preguntarlo? ¿Sabías que lo más extraordinario del universo no está en las galaxias, sino aquí, en el cerebro de un recién nacido? Un bebé nace con cerca de 86 mil millones de neuronas, pero su verdadera magia no está en el número, está en su capacidad de conexión. En los primeros años de vida, su cerebro puede crear hasta 1 millón de conexiones por segundo, puede distinguir sonidos de todos los idiomas del mundo, puede aprender varios lenguajes sin esfuerzo. Un niño no aprende el mundo, se convierte en él. Pero con el tiempo, ese potencial se reduce, se limita. Es como si se quisiera proteger a la creación más extraordinaria del universo, ese que algún día fuiste tú. Y sin embargo, esa estructura única, irrepetible, extraordinaria que es un bebé y que ahora eres tú, pudo desaparecer, incluso antes de comenzar. Alguien creyó que tenía el derecho de no permitirle nacer. No es solo un tema de derechos individuales, es una pregunta mucho más profunda. ¿Qué valor tiene una inteligencia que el universo tardó miles de millones de años en hacer posible? ¿Puede una decisión humana estar por encima de un proceso que tomó la historia del universo entero? Porque no estamos hablando solo de vida, estamos hablando de la posibilidad más compleja que existe, un ser capaz de pensar, de amar y de comprender el universo. Interrumpir ese proceso no es solo detener una vida, es interrumpir una obra que el universo tardó miles de millones de años en construir. En la naturaleza, la regla es proteger la vida. Las especies cuidan su descendencia porque en ella está su continuidad. La vida se defiende a sí misma. ¿Por qué el ser humano sería la excepción?